Preceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Habíamos quedado que iba a explicar la Santísima Trinidad desde la palabra de Dios, ese misterio. Lo vamos a explicar. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, un solo Dios en tres personas. Pero lo vamos a ver acá desde la palabra de Dios, ¿no? Esa es la verdad central de nuestra fe, hermanos, y es la vida de nosotros cristianos. O sea, la revelación de Dios no es un dato aislado, sino es por decir así, la culminación del plan salvífico de Dios que se hace y se despliega progresivamente, sistemáticamente, a lo largo de la historia sagrada. Tal como se narra en la Biblia, hermanos, desde una perspectiva estrictamente, evidentemente, cristiana católica. El misterio lo fundamentamos tanto en las sombras, por decirlo así, y las prefiguraciones del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo Testamento. Y como una prefiguración del Antiguo Testamento, como en la plena y definitiva revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea, que vamos a hacer algo sistematizado, algo organizado. Entonces, a continuación te quiero presentar a ti esta explicación bien fundamentada desde la palabra de Dios y fundamentada desde la tradición cristiana católica y el magisterio, pero la fundamentación la saco de la Biblia, ¿no? Ya lo hemos dicho, el Antiguo Testamento es la semilla de la revelación, y den en cuenta que se caracteriza por un monoteísmo muy estricto. O sea, la creencia en un solo Dios verdadero. Sin embargo, la teología nuestra cristiana católica encuentra en sus textos indicios y prefiguraciones que a la luz del Nuevo Testamento a nosotros nos sugieren una pluralidad en la unidad de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, estos indicios no son pruebas directas de la Trinidad, sino señales que tenemos que saber leer nosotros cuando aplicamos la hermenéutica bíblica. Son señales que nos apuntan hacia la Santísima Trinidad, que es lo que estamos hablando en este momento. Por lo menos, lo del Génesis que habíamos hablado, es el plural divino. Yo lo llamo el plural divino, no está solo. El Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Este uso del plural en el discurso de Dios ha sido interpretado por la tradición que tiene que ver con la patrística, los primeros padres de la fe, como una primera alusión a la pluralidad de personas en la divinidad.
Y aquí no hay a dónde agarrar, porque yo me estoy fundamentando en la palabra, que es el principio de este audio, y en la tradición. Entonces, se encuentra que la presencia de la palabra y el Espíritu, o sea, el Antiguo Testamento, ¿qué hace? Personifica la palabra de Dios y su Espíritu como agentes de la creación y de la salvación. El Génesis 1:2 se dice que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y en los Salmos 33, 33, Dios mío, sí, 33:6, dice, la palabra de Yahvé hizo los cielos, la palabra, el verbo, aunque no son aún personas divinas reveladas, que hacen una prefiguración ¿de quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir con las teofanías, que son las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, y que a menudo, ¿qué hacen? Insinúan esta pluralidad. Mira, lo más notable es la visita de los 3 hombres a Abraham. ¿Se recuerdan? Abraham, creo que Abraham, ay Dios mío, Abraham 18, capítulo 18, sí. Aunque el texto, hermanos, evidentemente se refiere a ellos como Yahvé, o sea, el que es el Señor. La tradición ve en esta Trinidad de visitantes por decirlo así, una anticipación del misterio trinitario. Los visitaron 3. El Señor, 3. Y habla del Señor. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, estos elementos nos demuestran a nosotros, hermanos, si bien el Antiguo Testamento no revela la Trinidad, la prepara y la hace posible con su comprensión posterior. Vamos a otro segundo punto. Por lo menos ahora vamos al Nuevo Testamento. Ya presenté el Antiguo Testamento. Vamos al pacto definitivo, ¿no? El Nuevo Testamento, que es la plena revelación del misterio. La venida de Jesucristo, hermanos, o sea, el verbo, la palabra, el verbo de Dios encarnado, es el punto, diría yo, de inflexión. En él, la revelación del misterio de un solo Dios en 3 personas se hace explícita, no a través de una fórmula abstracta, sino en la historia de la salvación. Vamos a revisar un poquito el bautismo de Jesús. ¿Quieren? ¿Ok? Ya nos ubicamos, ¿no? Estamos viendo a Jesús, estamos viendo ahí a Juan el Bautista. Yo no soy digno del que viene detrás de mí, de citarle las sandalias, ¿no? Las trenzas de sus sandalias, ¿verdad? Bueno, este es el primer y más claro momento de la revelación para muchos teólogos y biblistas trinitaria en el Nuevo Testamento. Porque el relato de Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, que nos muestra a las 3 personas actuando de forma simultánea y distinta. Vamos a ver, aquí se los dejo esto. El Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? En el bautizo. ¿El Hijo dónde está? En el río. Ahí está la segunda persona, el Hijo. El Espíritu Santo es el que desciende sobre él en forma de paloma después del bautizo. Y el Padre es el que se manifiesta con la voz desde el cielo. ¿Qué dice en ese momento? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí están las 3 divinas personas. ¿Se dan cuenta? En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿En qué? En el bautizo. Por eso que el bautizo es uno solo. Es uno solo teológicamente hablando, bíblicamente hablando. Porque si la Trinidad es una sola, ¿por qué tú tienes que andar bautizándote a cada momento a medida que te cambia la mente de fe? Y andas repasando a todos los hermanos con mucho respeto protestantes y te andas rebautizando. Cuando acá
En Mateo, te estoy dando el fundamento del Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, nos muestra que está presente el Hijo en el río, el Espíritu Santo en forma de paloma y desciende, el Padre que se manifiesta en voz plena y dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones de Jesús a sus discípulos? Porque la cosa no se queda allí. Después que Jesús se bautiza, ahí viene su ministerio público, pero Él le da las instrucciones a sus discípulos. Mira, Jesús mismo, Él nos habla de las tres divinas personas. Primero, en el discurso de despedida del Evangelio de Juan 14:16. Juan 14:16. Jesús habla del Padre que lo ha enviado, de sí mismo, ¿no? Como el camino al Padre, y del Espíritu Santo como el Paráclito. O sea, ¿qué significa Paráclito? El Consolador, hermano, Consolador, que será enviado por el Padre en su nombre. Vamos entonces a la tradición y a la fórmula bautismal. Acuérdense que el bautizo tiene materia y forma. La forma es la fórmula, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? Dice, definitivamente nuestra fe trinitaria, ¿verdad? Que la da el propio Jesús en una gran comisión a sus apóstoles, le encomienda a los apóstoles, que dicen: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esta fórmula es sacramental y es el fundamento de nuestra fe. ¿A dónde podemos encontrarlo más? En la carta de San Pablo. Ajá. Vamos a revisar entonces, pues. San Pablo, él es el apóstol de los gentiles. A menudo él utiliza fórmulas trinitarias en sus bendiciones y en sus teologías, en sus explicaciones. Por lo menos un ejemplo claro es en 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. ¿Qué dice él? Vamos a ver. Lo voy a agarrar textualmente de la Biblia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Dónde han escuchado ustedes eso? En la misa. Eso es una respuesta para los hermanos esperados, los hermanos protestantes. Nos estamos esperando. No, una respuesta que la misa no tiene nada que ver con la Biblia, claro. Si la misa es toda la Biblia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ahora, bueno, vamos a darle por último la fundamentación teológica de nuestra iglesia, ¿no? Que no puede pasar desapercibida. Nuestra teología cristiana católica, ella sistematizó, o sea, ordenó esta revelación. Por eso que estamos en la materia de teología sistemática. Y la ordenó, porque es una revelación bíblica en los siguientes puntos clave. Y van ordenados, ¿oyeron, hermanos? Está sistematizado, es teología sistemática. Primero, un solo Dios. La fe nuestra, la fe en un solo Dios, que es el monoteísmo, es la base de la fe cristiana heredada del judaísmo. Nuestra Trinidad no son tres dioses en minúscula, sino un solo ser divino, un Dios en mayúscula. Ese es un solo Dios. Vamos entonces en la teología sistemática, nuestra teología católica. Vamos ahora con el segundo punto, las tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son realmente distintos entre sí. No son modos o máscaras de Dios,
sino personas divinas que se distinguen únicamente por sus relaciones de origen. O sea, el Padre genera al Hijo, el Hijo es generado y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso está en el credo. Y algo muy importante, la teología católica, la consustancialidad, ¿no? Los concilios de Nicea en el 325 después de Cristo y de Constantinopla en el 381 después de Cristo formuló que las tres personas son consustanciales, ¿no? O por explicarlo así, o de la misma naturaleza divina, para que lo entendamos. Es como la transustanciación, ¿no? La transustanciación, bueno, aunque aquí es consustanciación, pero aquí la consustanciación tiene que ver que la misma naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que cada persona es completamente Dios, compartiendo la misma esencia divina. En conclusión, para terminar esto, porque me quedarían otros dos audios, que es explicar la Santísima Trinidad desde la tradición y después el magisterio. Entonces, ¿qué concluimos? Que la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe nuestra cristiana católica. Es el Dios que se revela a sí mismo como una comunión de amor, un amor que se desborda en la creación y en la redención. Porque la Biblia, hermano, es el testimonio de esta revelación, que comienza con los indicios en el Antiguo Testamento y se manifiesta de forma definitiva y plena en la persona y obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estoy un poquito ronco, me disculpan, voy a dejar los audios hasta acá, ya se los paso. Dios los bendiga en Cristo, María y José. Entonces, ¿tienen trabajo? Pues estoy poniendo ejemplo de la teología sistemática y estoy explicando misterios de fe divina aplicando la teología sistemática con los métodos de hermenéutica, apologética, ¿no? Con el método Indeco, pero le hemos dado un agregado, le hemos agregado la analogía hermenéutica. Dios lo bendiga. Bueno.